Mi novia arruinó a su propia familia, pero todo cambió cuando encontré su diario secreto. Daniel siempre decía que la peor traición no era la que te rompía el corazón, sino la que te hacía sentir estúpido por no haberla visto antes. La noche en que todo terminó, Sofía estaba sentada frente a mí jugando distraídamente con la copa de vino. El restaurante estaba lleno, pero ella actuaba como si no existiera nadie más alrededor. Ni siquiera parecía nerviosa. Eso fue lo primero que me llamó la atención. La mayoría de las personas, cuando van a destruir algo, muestran señales. Evitan mirarte, hablan rápido, buscan justificar lo que hicieron antes de admitirlo. Sofía no. Ella estaba tranquila. Demasiado tranquila. Necesitamos dejar esto hasta aquí, dijo finalmente. No respondió de inmediato. Miré la vela encendida en el centro de la mesa antes de levantar la vista hacia ella. Entiendo. Esperaba algo distinto. Lo noté enseguida. Sus cejas se movieron apenas, como si mi reacción hubiera arruinado parte de lo que tenía preparado. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Qué más tendría que decir? Sofía soltó una pequeña risa seca. No sé, pensé que ibas a molestarte. Tomé un sorbo de agua antes de responder. Molestarme no cambiaría nada. El silencio entre nosotros duró varios segundos. Ella apartó la mirada por primera vez desde que comenzó la conversación. Entonces supongo que nunca te importé tanto. No respondí. Porque la verdad era mucho peor que eso. La cuenta ya estaba decidida desde hacía semanas. Ella simplemente todavía no lo sabía. El mesero apareció para preguntar si deseábamos algo más. Pedí la cuenta sin consultar a Sofía. Ella observó el movimiento con una expresión difícil de leer. «Qué frío eres», murmuró. Negué ligeramente con la cabeza. No era frialdad. Era cansancio. Durante 11 meses intenté convencerme de que las pequeñas cosas no significaban nada. Las respuestas tardías, las excusas repetidas, los cambios de humor repentinos, las cancelaciones de último minuto. Todo por separado parecía insignificante. Junto, era otra historia. Sofía había cambiado poco a poco. De forma inteligente. Lo suficiente para que cualquier reclamo sonara exagerado. Al principio pensé que era estrés. Trabajaba en marketing para una empresa bastante grande y constantemente hablaba de reuniones, campañas, clientes difíciles. Le creí. Después empecé a notar detalles más específicos. Protegía demasiado el teléfono. Sonreía mirando mensajes que nunca explicaba. A veces parecía ausente incluso cuando estábamos juntos. Una noche, mientras cenábamos en mi departamento, recibió una llamada y salió al balcón para contestar. Cuando volvió, actuó normal, pero había algo distinto en su expresión. Algo incómodo. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, era del trabajo. Mintió demasiado rápido. No dije nada en ese momento. Nunca fui impulsivo. Mi padre siempre decía que las personas nerviosas se delatan solas cuando sienten que nadie las está persiguiendo. Así que observé. Y cuanto más observaba, peor se veía todo. Una semana después ocurrió algo que terminó de cambiar mi percepción. Yo había salido antes de la oficina. Sofía me había dicho que esa noche cenaría con una amiga llamada Lorena. Incluso mencionó el restaurante. No pensé demasiado al respecto. Hasta que vi una historia en redes sociales publicada por Lorena exactamente a la misma hora. Estaba en otra ciudad. No con Sofía. Recuerdo perfectamente el momento en que entendí que algo no cuadraba. No sentí rabia inmediata. Sentí claridad. Como si muchas piezas finalmente hubieran encajado. Conduje hasta el restaurante. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Tal vez nada. Tal vez una explicación lógica. Pero cuando llegué, la vi sentada junto a un hombre cerca de la ventana. Y no había absolutamente nada amistoso en la manera en que se miraban. Él le acariciaba la mano mientras ella sonreía. No entré. No hice una escena. Las películas hacen creer a la gente que el dolor siempre explota de inmediato,
pero en la vida real a veces ocurre lo contrario. Uno se queda quieto, frío, observando, procesando. Me quedé mirando unos segundos más antes de regresar al coche. Sofía nunca supo que estuve ahí. Y esa fue probablemente la peor decisión de su vida. Porque desde ese momento dejé de verla como mi pareja. Empecé a verla como realmente era. Los siguientes días actué normal. Respondía sus mensajes. La veía cuando ella quería verme. Incluso fingí no notar que cada vez estaba más distante. Ella se relajó. Pensó que seguía teniendo el control. Pero mientras Sofía jugaba a mantener apariencias, yo empecé a descubrir cosas mucho peores que una simple infidelidad. Todo comenzó por accidente. Una tarde fui a su departamento mientras ella estaba bañándose. Me pidió que buscara un cargador en el escritorio de su habitación. El cajón estaba desordenado. Papeles, maquillaje, recibos viejos. Y debajo de varias carpetas encontré una libreta negra. No tenía intención de leer nada. Al menos eso me dije al principio. Pero había algo extraño. La libreta estaba escondida con demasiado cuidado. La curiosidad ganó. La abrí. Las primeras páginas parecían normales. Ideas sueltas, listas de tareas, comentarios sobre el trabajo. Después cambiaron. Completamente. No eran simples pensamientos personales. Eran confesiones. Comentarios crueles sobre personas cercanas. Manipulaciones detalladas. Mentiras contadas casi con orgullo. Leí una página entera donde describía cómo había provocado la ruptura entre una de sus amigas y su novio simplemente porque le molestaba verlos felices. Otra donde admitía haber inventado rumores en la oficina para perjudicar a una compañera que competía con ella por un ascenso. Pero lo más inquietante era la forma en que escribía. Sin culpa. Sin arrepentimiento. Como si todas las personas a su alrededor fueran piezas de un juego privado. Recuerdo perfectamente una frase. La gente es más fácil de controlar cuando cree que todo fue idea suya. Cerré la libreta lentamente. Escuché el sonido de la ducha detenerse y la dejé exactamente donde estaba. Cuando Sofía salió del baño, sonrió como siempre y me preguntó si había encontrado el cargador. Le dije que sí. Y desde ese momento entendí algo importante. Yo no estaba saliendo con alguien emocionalmente inmaduro. Estaba saliendo con alguien que disfrutaba manipulando a los demás. Después de eso empecé a prestar más atención. Demasiada atención. Y entonces descubrí a Tomás. No era el hombre del restaurante. Era otro. Lo conocí semanas después sin querer, durante una fiesta organizada por amigos en común. Sofía actuó extraña apenas él apareció. Demasiado amable. Demasiado pendiente de cómo se veía. Tomás, en cambio, parecía incómodo al verme. Eso bastó. Más tarde esa misma noche, mientras Sofía hablaba con otras personas, él se me acercó cerca de la cocina. ¿Hace cuánto están juntos?, preguntó casualmente. 11 meses. Noté cómo su expresión cambió. Muy ligeramente. Pero suficiente. ¿Todo bien?, pregunté. Tomás dudó unos segundos antes de responder. Creo que deberías hablar con ella. Eso fue todo. Después se alejó. No necesité más. Porque la culpa en su cara confirmó lo que yo ya sospechaba. Y aún así, curiosamente, no fue eso lo que terminó destruyendo a Sofía. Fue su propia necesidad de sentirse más inteligente que todos los demás. Porque algunas personas saben mentir. Pero muy pocas saben detenerse antes de exagerar demasiado. Y Sofía llevaba años creyendo que nadie podía descubrirla. Hasta que cometió el error de dejar evidencia en manos de alguien paciente. La semana siguiente confirmé algo importante. Tomás no era una aventura reciente. Era alguien que llevaba meses en la vida de Sofía. Y no era el único. No tuve que esforzarme demasiado para descubrirlo. Cuando alguien vive mintiendo tanto tiempo, eventualmente empieza a repetir patrones. Horarios extraños. Excusas recicladas.
Historias que cambian ligeramente dependiendo de con quién habla. Todo comenzó a verse ridículamente obvio una vez que dejé de querer creerle. Pero aún así no hice nada. Eso era lo extraño. Cualquier otra persona probablemente habría terminado la relación apenas descubría la primera mentira importante. Yo no. Porque cuanto más observaba a Sofía, más entendía que la infidelidad era apenas la superficie. Había algo mucho más oscuro debajo. Una noche, mientras ella dormía en mi departamento, recordé la libreta negra. No podía sacarme esas páginas de la cabeza. Esperé varios días antes de volver a revisarla. No quería actuar impulsivamente. Necesitaba entender si lo que había leído era exageración emocional o algo real. La respuesta llegó rápido. El viernes siguiente fui otra vez a su departamento. Sofía salió a comprar comida y me quedé solo. La libreta seguía escondida en el mismo lugar. Esta vez leí mucho más. Y ojalá no lo hubiera hecho. Había entradas completas dedicadas a personas específicas. Su compañera de trabajo Clara. Su amiga Natalia. Su exnovio Iván. Incluso miembros de su propia familia. Sofía escribía sobre ellos como si fueran experimentos. Clara cree que la apoyé frente al jefe. No tiene idea de que fui yo quien filtró sus errores. Natalia sigue llorando por su relación. Qué fácil es empeorarle las cosas cuando necesita apoyo. Iván todavía piensa que terminó conmigo por decisión propia. Increíble. Cada página hacía que todo se sintiera más enfermizo. Pero hubo una entrada que me dejó helado. No por lo cruel, sino por lo específica. Hablaba de su hermano menor, Diego. Sofía describía cómo llevaba semanas manipulándolo para que discutiera constantemente con su novia. Comentaba conversaciones privadas, inseguridades, estrategias. Incluso escribió exactamente qué cosas decirle para provocar celos. Y al final de la página había una frase escrita con tinta roja. La gente rota depende más de ti. Recuerdo haber cerrado los ojos unos segundos después de leer eso. Porque ya no parecía simple maldad. Parecía hábito. Un mecanismo natural para ella. Tomé fotografías de varias páginas con el teléfono. Lo hice con cuidado, asegurándome de que todo fuera legible. Después guardé la libreta exactamente donde estaba. Cuando Sofía regresó, actué normal. Demasiado normal. Ella incluso me besó apenas entró al departamento y me preguntó si quería vino para la cena. Y por primera vez desde que la conocía sentí algo cercano al rechazo físico. No por la infidelidad. Por la falsedad. Esa noche casi no dormí. No sabía exactamente qué hacer con toda esa información. Parte de mí quería desaparecer sin explicaciones. Bloquearla de todos lados y seguir adelante. Pero otra parte no podía aceptar que alguien así continuara destruyendo personas sin consecuencias. Durante días pensé en eso. Y mientras tanto Sofía seguía actuando como siempre. A veces cariñosa. A veces distante. Dependiendo de lo que necesitara de mí. Entonces ocurrió algo inesperado. Su hermana me llamó. Marina. Nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero siempre fue amable conmigo. Trabajaba como fisioterapeuta y tenía una personalidad completamente opuesta a la de Sofía. Más tranquila. Más directa. ¿Tienes un minuto? Preguntó por teléfono. Claro. Hubo un silencio corto antes de que hablara otra vez. Necesito preguntarte algo raro. Dime. ¿Sofía te parece distinta últimamente? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué lo dices? Marina suspiró. No sé. Han pasado cosas extrañas. No respondí. Ella continuó. Mi mamá está convencida de que alguien está moviendo cosas en la casa. Y hace unas semanas desaparecieron unos documentos importantes de mi papá. Después aparecieron en otro lugar. Eso llamó mi atención de inmediato. ¿Y por qué piensan que tiene que ver con Sofía? No lo pensamos, todavía. La manera en que dijo todavía me hizo entender que ya existían sospechas.
Solo quería preguntarte si tú has notado algo raro. Miré por la ventana del departamento mientras procesaba todo. Tenía dos opciones. Mentir. O decir la verdad. Elegí ninguna. Creo que deberías hablar directamente con ella. Marina guardó silencio unos segundos. Eso pensé. Antes de colgar agregó algo más. Últimamente siento que no conozco a mi hermana. Después de esa llamada entendí que el problema ya no estaba limitado a mí. Sofía llevaba años haciendo daño silenciosamente. Y la gente alrededor comenzaba a darse cuenta. Solo necesitaban pruebas. 2 semanas después ocurrió el incidente que terminó de convencerme. Fuimos a cenar con un grupo de amigos en un bar del centro. Todo parecía normal hasta que Natalia, la misma amiga mencionada en la libreta, empezó a hablar sobre una pelea reciente con su novio. Mientras ella hablaba, Sofía fingía escuchar con preocupación. Incluso la abrazó. La consoló. Le dijo exactamente las palabras que una buena amiga diría. Pero yo sabía la verdad. Había leído cómo ella misma había provocado muchas de esas discusiones enviando mensajes anónimos y manipulando información. Y lo peor era que parecía disfrutarlo. Recuerdo observarla mientras Natalia lloraba frente a todos. Sofía acariciándole la espalda. Asintiendo con expresión comprensiva. Mintiendo con absoluta naturalidad. En ese momento entendí algo importante. No sentía culpa. Ni siquiera cuando veía directamente el sufrimiento que causaba. Aquella noche, al volver a casa, tomé una decisión. No iba a confrontarla en privado. Las personas como Sofía siempre encuentran la forma de manipular conversaciones individuales. Niegan, lloran, cambian el tema, convierten la situación en algo emocionalmente confuso. No. Si iba a terminar todo, necesitaba hacerlo de una forma donde no pudiera controlar la narrativa. Y para eso necesitaba tiempo. Así que seguí fingiendo. Durante casi un mes entero. La acompañé a reuniones familiares. Escuché sus historias falsas. La vi mentirle a amigos directamente a la cara. Y mientras más observaba, más convencido estaba de que nadie en su entorno conocía realmente quién era. Especialmente sus padres. Su madre adoraba a Sofía. La llamaba la más sensible de la familia. Su padre presumía constantemente lo orgulloso que estaba de ella. Cada vez que los veía sentía una incomodidad extraña. Porque mientras ellos hablaban de ella con cariño, yo recordaba exactamente lo que Sofía escribía sobre ambos en aquella libreta. Sobre su madre. Llora por cualquier cosa. A veces exagero situaciones solo para verla alterarse. Sobre su padre. Sería incapaz de sobrevivir sin sentirse necesario. Cada frase parecía diseñada para destruir lentamente la imagen que los demás tenían de ella. Y lo más aterrador era que nadie sospechaba nada. Hasta el día en que Sofía decidió terminar conmigo. Porque mientras ella creía estar cerrando la historia bajo sus propios términos, en realidad estaba entrando exactamente donde yo quería. El restaurante no fue el final. Fue el comienzo. Después de pagar la cuenta esa noche, no regresé a mi casa. Conduje directamente hacia la casa de sus padres. Y mientras manejaba, el teléfono seguía pesándome en el bolsillo. Las fotografías estaban ahí. Esperando. No sentía nervios. Tampoco satisfacción. Solo una especie de calma incómoda. Como cuando finalmente aceptas que algo ya no tiene arreglo. Cuando llegué, las luces de la casa estaban encendidas. Había varios coches estacionados afuera. Perfecto. Toqué la puerta. La primera en abrir fue su madre. Daniel, dijo sorprendida. ¡Qué casualidad! Sonrió al verme, aunque inmediatamente notó algo raro en mi expresión. ¿Todo bien? Asentí apenas. Necesito hablar con ustedes un momento. Ella dudó unos segundos antes de hacerse a un lado para dejarme entrar. Claro, pasa. La casa olía a café recién hecho. Escuché voces provenientes de la sala. Cuando entré vi a su padre sentado mirando televisión y a Marina revisando algo en el portátil.
Y entonces apareció Sofía desde el pasillo. La expresión en su cara cambió instantáneamente al verme. Primero sorpresa. Después tensión. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Su madre frunció ligeramente el ceño por el tono. Daniel vino a hablar con nosotros. Sofía me sostuvo la mirada varios segundos. Demasiados. Y en ese momento entendí que algo dentro de ella ya intuía el desastre que venía. Sofía caminó lentamente hacia la sala sin dejar de mirarme. No es un buen momento, dijo con voz firme. Para mí sí. Su padre bajó el volumen del televisor. ¿Qué ocurre? Durante unos segundos nadie habló. La tensión empezó a llenar el ambiente de forma incómoda. La madre de Sofía intentó sonreír para aliviar la situación. ¿Quieren café? No, respondió Sofía rápidamente. Demasiado rápido. Yo seguía de pie cerca de la entrada. No tenía intención de sentarme todavía. Marina observaba todo en silencio. Siempre había sido muy perceptiva. Y creo que fue la primera persona en entender que algo serio estaba pasando. Daniel, dijo finalmente el padre, ¿pasó algo? Miré a Sofía un instante antes de responder. Sí. Ella dio un paso hacia mí. ¿Podemos hablar esto afuera? Negué con calma. No. Aquí está bien. La mandíbula de Sofía se tensó. ¿Qué estás haciendo? No respondí de inmediato. Saqué el teléfono del bolsillo y desbloqueé la pantalla. Su madre parecía confundida. Daniel. Solo necesito que vean algo. Sofía palideció apenas. Fue un cambio mínimo. Pero suficiente. Marina lo notó también. ¿Sofía?, preguntó lentamente. Ella ignoró a su hermana sin dejar de mirarme. No hagas esto. Esa frase confirmó todo. Su padre frunció el ceño. ¿Hacer qué exactamente? Respiré hondo. No quería convertir aquello en un espectáculo innecesario. No vine a gritar ni a humillarla gratuitamente. Solo quería que dejaran de vivir engañados. Abrí la galería. Las capturas estaban organizadas desde hacía días. Había pensado mucho en ese momento. Demasiado. Y aún así, cuando levanté el teléfono, sentí algo extraño en el pecho. No culpa. Más bien decepción. Porque parte de mí todavía deseaba descubrir que todo era menos grave de lo que parecía. Pero no lo era. Creé un grupo nuevo en WhatsApp. Agregué a Sofía, a sus padres y a Marina. Nadie entendía todavía qué estaba pasando. Hasta que envié la primera imagen. El sonido de la notificación rompió el silencio. Después otra. Y otra. Sofía reaccionó de inmediato. Daniel. Demasiado tarde. Marina fue la primera en abrir una captura. Su expresión cambió mientras leía. ¿Qué? El padre tomó el teléfono también. La madre hizo lo mismo unos segundos después. Y entonces comenzó el verdadero silencio. Ese tipo de silencio pesado donde nadie sabe todavía cómo reaccionar. Marina levantó la vista lentamente hacia su hermana. ¿Qué significa esto? Sofía tragó saliva. No es lo que parece. Marina volvió a mirar la pantalla. Esta vez leyó en voz alta sin darse cuenta. Natalia es tan insegura que prácticamente se destruye sola. Solo tuve que darle pequeños empujones. La voz se le quebró ligeramente. Pasó a la siguiente imagen. A veces me pregunto cuánto tardaría mamá en deprimirse de verdad si dejo de hablarle unas semanas. La madre abrió la boca lentamente. Como si no hubiera entendido bien lo que acababa de escuchar. Sofía, murmuró. Ella empezó a respirar más rápido. Son pensamientos privados. El padre seguía leyendo en silencio. Y cuanto más avanzaba, más dura se volvía su expresión. Hasta que llegó a una página específica. Recuerdo exactamente cuál era. Porque fue una de las que más me perturbó cuando la leí. Su padre levantó lentamente la vista. ¿Qué es esto? Sofía no respondió. Él leyó en voz alta.
Marina siempre necesita atención. Es gracioso lo fácil que es hacerla sentir culpable por cosas pequeñas. Marina empezó a ponerse pálida. El padre siguió leyendo. Si ignoro sus mensajes 2 o 3 días, termina rogándome cariño como una idiota. Basta, susurró Sofía. Pero nadie le hizo caso. La madre tenía lágrimas acumulándose en los ojos. No entiendo. El padre abrió otra imagen. Y esta vez incluso yo sentí tensión al recordar el contenido. Papá se cree más inteligente de lo que realmente es. Lo manipulé para que discutiera con mamá y ni siquiera se dio cuenta. El silencio después de eso fue horrible. Nadie se movió. Nadie respiraba normalmente. Sofía comenzó a llorar. Pero no parecía arrepentimiento. Parecía miedo. Yo no quería que lo tomaran literal, dijo rápidamente. Solo escribía cuando estaba enojada. Marina la miró incrédula. ¿Manipulaste a papá y mamá? No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Sofía abrió la boca, pero no respondió. Porque no tenía respuesta buena. Su madre finalmente habló. Y su voz fue peor que cualquier grito. Muy baja. Muy rota. ¿Todo eso piensas de nosotros? Sofía empezó a llorar más fuerte. Mamá, escucha. ¿Todo eso es verdad? Ella negó desesperadamente. No, claro que no. El padre levantó el teléfono. Aquí dices que escondiste documentos míos para provocar una pelea con mamá. Marina giró la cabeza inmediatamente. ¿Fuiste tú? Sofía se quedó inmóvil. Y ese segundo de duda fue suficiente. Marina retrocedió como si acabaran de golpearla. Dios mío. La madre empezó a llorar abiertamente. ¿Por qué harías algo así? Porque ustedes nunca ven nada. Explotó Sofía de repente. La sala quedó completamente inmóvil. Ella respiraba agitada. Los ojos llenos de rabia. Y por primera vez desde que había llegado, dejó de fingir. Siempre fue Marina, continuó. Siempre ella. La buena hija. La sensible. La perfecta. Eso no justifica nada, dijo el padre con voz fría. Nunca dije que lo justificara. Marina la observaba como si estuviera viendo a una desconocida. ¿Me odiabas tanto? No te odiaba. Entonces, ¿por qué hacías esas cosas? Sofía pasó ambas manos por su cabello nerviosamente. Porque ustedes no entienden cómo era crecer aquí. La madre parpadeó confundida. ¿Qué estás diciendo? Todo siempre giraba alrededor de ella. Eso no es cierto, susurró Marina. Claro que sí. El padre se levantó lentamente del sofá. Y honestamente, creo que ese fue el momento en que Sofía entendió que ya no tenía control. Porque su padre no parecía furioso. Parecía decepcionado. Mucho peor. ¿Manipulaste a tu propia familia por celos? Preguntó. Sofía empezó a llorar otra vez. No era tan grave. Marina soltó una risa incrédula. ¿No era grave? Tomó el teléfono con manos temblorosas. Aquí dices que inventaste historias sobre mí para que mi novio desconfiara de mí. El ambiente se congeló. Marina levantó la vista lentamente. ¿También fuiste tú? Sofía no respondió. Y eso bastó. Marina comenzó a llorar. Pero no de tristeza. De rabia. Terminamos por eso, dijo con la voz rota. Él pensaba que yo le ocultaba cosas. Sofía dio un paso hacia ella. Yo no sabía que iba a terminar así. Claro que sí lo sabías. El padre intervino inmediatamente. Basta las dos. Pero ya era tarde. Todo había explotado. La madre estaba sentada llorando en silencio. Marina temblaba de furia. Y Sofía miraba alrededor desesperadamente buscando una salida emocional que ya no existía. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Su madre levantó lentamente la cabeza y preguntó. ¿Daniel sabía todo esto? Todos me miraron. Asentí.
La decepción en la cara de la señora fue inmediata. No hacia mí. Hacia su hija. ¿Desde cuándo? Preguntó el padre. Hace semanas. Sofía giró hacia mí con odio puro en la mirada. ¿Planeaste esto? No, respondí calmadamente. Tú lo hiciste sola. Eso la destruyó más que cualquier insulto. Porque era verdad. Yo no había inventado nada. No había manipulado textos. No había exagerado. Solo mostré quién era realmente cuando creía que nadie estaba mirando. Y en ese momento todos empezaron a verla igual que yo. Sofía se quedó inmóvil varios segundos. Como si todavía estuviera intentando entender en qué momento perdió el control de la situación. Después empezó a negar con la cabeza lentamente. No, ustedes no entienden nada. Nadie respondió. La madre seguía llorando en silencio mirando el suelo. Marina estaba apoyada contra la pared, respirando rápido, intentando contenerse. Y el padre simplemente observaba a Sofía con una expresión completamente vacía. Eso parecía afectarla más que los gritos. Porque todavía podía discutir contra enojo. Pero no contra decepción. Papá, dijo finalmente con voz quebrada. Él levantó la vista. ¿Qué parte exactamente quieres explicar? Sofía abrió la boca. No salió nada. Porque no había explicación posible para años de manipulación escritos con detalle en decenas de páginas. Yo estaba mal emocionalmente, intentó decir al fin. No pensaba claramente. Marina soltó una risa amarga. Qué conveniente. Es verdad. ¿También era por estar mal emocionalmente que arruinabas relaciones ajenas para divertirte? Sofía giró hacia ella inmediatamente. Nunca hice nada para divertirme. Marina tomó el teléfono y leyó otra captura. Natalia llora demasiado. A veces dan ganas de empeorar las cosas solo para ver cuánto aguanta. La voz le tembló de rabia. ¿Eso tampoco era diversión? Sofía no respondió. El padre caminó lentamente hacia la ventana y permaneció varios segundos mirando afuera. Parecía estar intentando procesar todo. Finalmente habló sin girarse. ¿Alguien más sabe de esto? La pregunta quedó suspendida en el aire. Yo respondí antes que Sofía. No. Ella me miró de inmediato. Todavía había miedo detrás del enojo. Porque acababa de entender algo importante. Yo tenía más fotografías. Muchas más. Daniel, dijo en voz baja. La ignoré. El padre volvió a mirarnos. ¿Hay más? Hubo un silencio incómodo. Sofía parecía contener la respiración. Asentí lentamente. La madre levantó la vista de inmediato. ¿Más qué? Más páginas. Nadie habló. Marina dio un paso hacia mí. Quiero verlas. Sofía reaccionó de inmediato. No. La desesperación en su voz fue real por primera vez. No fingida. Real. Por favor. Su madre la observó confundida. ¿Qué más hiciste? Sofía comenzó a llorar otra vez. No quiero que sigan leyendo. Marina negó con incredulidad. ¿Y ahora sí te preocupa? Marina. No. La interrumpió. Toda la vida manipulando personas y ahora quieres poner límites. El padre extendió la mano hacia mí. Muéstrame todo. Sofía dio un paso adelante rápidamente. Papá, no. Pero él ya no parecía dispuesto a protegerla. Le entregué el teléfono. Recuerdo perfectamente cómo cambió su expresión mientras avanzaba entre las imágenes. Primero tensión. Después incredulidad. Luego algo mucho peor. Vergüenza. Vergüenza de reconocer a su propia hija en esas palabras. La madre empezó a leer junto a él. Y entonces apareció otra entrada complicada. Una donde Sofía hablaba sobre dinero. Su padre endureció la mandíbula. ¿Qué significa esto de la cuenta bancaria? Sofía palideció. Marina levantó la cabeza inmediatamente. ¿Qué cuenta? El padre leyó lentamente.
Tomé dinero otra vez. No lo notarán todavía. La madre abrió los ojos. Sofía. Ella negó rápidamente. Lo devolví después. ¿Nos robaste? Preguntó el padre. Solo lo tomé prestado. ¿Sin decir nada? Sofía empezó a desesperarse. Necesitaba pagar unas cosas. ¿Qué cosas? No respondió. Marina cruzó los brazos. ¿Tus deudas? El silencio confirmó suficiente. La madre parecía cada vez más confundida. ¿Qué deudas? Marina cerró los ojos unos segundos antes de responder. Hace meses le presté dinero. Todos giraron hacia ella. ¿Cuánto? Preguntó el padre. Marina dudó. 5.000 euros. La madre se quedó helada. ¿Qué? Me dijo que tenía problemas en el trabajo y que podía perder el departamento. Sofía empezó a respirar agitadamente. Te iba a pagar. Eso dijiste hace 8 meses. El padre seguía mirando el teléfono. Y entonces encontró otra entrada. Una peor. Mucho peor. Lo noté inmediatamente por cómo cambió su expresión. No puede ser. La madre se acercó para leer. Después se cubrió la boca con ambas manos. Marina frunció el ceño. ¿Qué pasa? Ninguno respondió al principio. Hasta que el padre levantó lentamente la vista hacia Sofía. ¿Mentiste sobre el accidente de mamá? El ambiente entero se congeló. La madre parpadeó confundida. ¿Qué accidente? Sofía dejó de respirar un segundo. Demasiado tarde. El padre leyó directamente desde la captura. Exageré lo del freno del coche para que mamá dejara de conducir un tiempo. Necesitaba que dependiera más de mí. Marina quedó completamente inmóvil. ¿Qué significa eso? La madre empezó a temblar. Sofía. Ella negó rápidamente. No pasó nada realmente. ¿Tocaste mi coche? Preguntó su madre. No fue peligroso. El padre golpeó la mesa tan fuerte que todos se sobresaltaron. Responde. Sofía retrocedió llorando. Solo aflojé una pieza pequeña, nada más. La madre empezó a llorar con desesperación real. Dios mío. Marina la miraba horrorizada. Pudiste matarla. No iba a pasar nada. ¿Cómo puedes saber eso? Sofía ya no tenía respuestas. Porque finalmente todos estaban viendo lo mismo. No eran simples comentarios crueles. No eran exageraciones emocionales. Eran acciones. Reales. Peligrosas. El padre dejó el teléfono sobre la mesa lentamente. Y cuando habló, su voz sonó completamente distinta. Más fría. Más cansada. ¿Desde cuándo eres así? Sofía comenzó a llorar sin control. Yo no quería. No pregunté eso. Ella intentó acercarse. Él retrocedió un paso. Y creo que ese movimiento la destruyó más que cualquier otra cosa esa noche. Porque por primera vez su padre parecía tener miedo de ella. La madre seguía llorando sentada. Marina tenía el rostro completamente endurecido. Y Sofía miraba alrededor como alguien que acaba de despertar demasiado tarde. Entonces habló. Muy bajo. Necesito ayuda. El silencio posterior fue incómodo. Porque todos pensaron lo mismo. Tal vez era cierto. Tal vez realmente necesitaba ayuda psicológica. Pero después de todo lo ocurrido, nadie sabía si creerle seguía siendo una opción. El padre respiró profundamente antes de responder. Sí. Sofía levantó la vista esperanzada. Pero no aquí. La expresión en su cara cambió inmediatamente. ¿Qué? ¿Vas a irte de esta casa? La madre cerró los ojos. Marina no dijo nada. Sofía empezó a negar desesperadamente. Papá, por favor. No. No tengo dónde ir. Debiste pensar eso antes. Ella giró hacia su madre. Mamá. Pero la señora ni siquiera pudo mirarla.
Eso pareció romper algo dentro de Sofía. ¿En serio me van a abandonar? Marina respondió antes que nadie. Tú nos abandonaste hace mucho. Sofía comenzó a llorar más fuerte. Ya no parecía calculadora. Ya no parecía segura. Por primera vez desde que la conocía se veía completamente perdida. Y aún así, mientras la observaba, no podía olvidar algo. Todo lo que estaba ocurriendo esa noche. Lo había provocado ella misma. Durante años. Mentira por mentira. Manipulación por manipulación. Hasta que finalmente ya no quedó nadie dispuesto a creerle.